Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y las emociones detrás de las grandes figuras del entretenimiento. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando en las redes sociales y en el corazón de muchos fans, la llamada final de Kerem y Hande, un secreto que cambió sus vidas. Prepárense para un viaje emocional y lleno de revelaciones, porque lo que vamos a discutir hoy es mucho más que un simple rumor. Es una historia que, de ser cierta, redefine por completo la narrativa que hemos conocido hasta ahora. Y antes de que nos perdamos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Estamos aquí para hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que se han convertido en sinónimo de romance, éxito y, últimamente, de un enigma. Todos recordamos su química arrolladora en Sen Kalkapm, o Me robaste el corazón, como la conocemos en algunos países. La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional y, paralelamente, alimentando la especulación sobre su relación fuera de las cámaras. Durante mucho tiempo vivimos la fantasía junto a ellos, disfrutando de sus apariciones públicas, sus dulces interacciones en redes sociales y esa aura de complicidad que irradiaban. Parecía que su historia era un cuento de hadas moderno, hecho a medida para complacer a una legión de seguidores devotos. Pero, como a menudo ocurre en la vida real y en las mejores tramas, la realidad puede ser mucho más compleja de lo que aparenta. El título de hoy no es una exageración. Hablamos de la llamada final y de un secreto que cambió sus vidas. Esto sugiere un punto de inflexión, un momento crucial que alteró el curso de sus caminos, tanto personales como profesionales. Si bien sabemos que su relación mediática llegó a un punto de quiebre público, hay quienes creen firmemente que lo que sucedió no fue una simple ruptura, sino que hubo un evento, quizás una conversación telefónica, que marcó un antes y un después. Un evento que, a su vez, desveló o consolidó un secreto que hasta entonces había permanecido oculto, o al menos, no revelado completamente. Y este secreto, según las teorías que vamos a explorar, tuvo implicaciones profundas. Vamos a desglosar esto. Primero, la naturaleza de su relación. Durante años ambos actores mantuvieron una postura ambigua, alimentando la ilusión de un romance sin confirmarlo explícitamente en la mayoría de las ocasiones, aunque sus acciones y la intensidad de su conexión hablaban por sí solas. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida pública y la privada a menudo se desdibuja. ¿Fue su relación un proyecto de marketing cuidadosamente orquestado, o un amor genuino que, lamentablemente, no pudo soportar la presión mediática? La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, pero hoy vamos a profundizar en la idea de que hubo algo más, algo que fue el catalizador de su separación definitiva y que se mantiene como un secreto, un misterio que solo ellos, quizás, conocen en su totalidad. Las especulaciones sobre un secreto son tan antiguas como las propias celebridades. Pero cuando se trata de Kerem y Hande, las teorías giran en torno a varios ejes. Una de las más persistentes sugiere que hubo una conversación, una llamada telefónica que para uno de ellos fue decisiva. ¿Qué se dijo en esa llamada? ¿Fue una confesión, una revelación, una ultimátum? Las hipótesis son variadas. Algunos creen que la llamada estuvo relacionada con planes futuros que eran incompatibles. Quizás uno de ellos recibió una oportunidad profesional que requería un sacrificio personal que el otro no estaba dispuesto a hacer, o que implicaba una distancia geográfica insalvable. Otros sugieren que la llamada podría haber revelado un malentendido profundo, o incluso una traición, aunque esta última es una teoría más sombría y quizás menos probable dada la imagen pública que proyectaban. Pero vamos más allá. Si hablamos de un secreto que cambió sus vidas esto implica que la revelación de ese secreto tuvo consecuencias significativas. Para Hande hemos visto una evolución notable en su carrera y en su enfoque personal. Se ha mostrado más selectiva con sus proyectos, ha explorado nuevas facetas como empresaria y en general, parece haber encontrado una serenidad y un enfoque que antes no eran tan evidentes. ¿Podría ser que el secreto que se reveló en esa llamada final le haya dado la claridad o la motivación para tomar estas decisiones? Quizás el secreto implicaba una comprensión de la industria, de las dinámicas de poder, o incluso de sus propias aspiraciones, que le permitió reorientar su vida. Por otro lado, Kerem también ha navegado por aguas turbulentas en su carrera tras la serie. Ha hablado abiertamente de los desafíos de
Mantener la relevancia en una industria tan cambiante y de la importancia de elegir proyectos con alma. ¿Podría ser que el secreto en cuestión también haya influido en su perspectiva? Quizás la revelación le hizo cuestionar las expectativas que se habían generado a su alrededor, o le impulsó a buscar un camino más auténtico, menos dictado por la fama y más por la pasión artística. La presión de ser una pareja de ensueño en la pantalla y en la vida puede ser abrumadora, y un secreto que altera esa dinámica podría ser el detonante para reevaluarlo todo. Analicemos las posibles naturalezas de este secreto. ¿Podría estar relacionado con sus familias? Las presiones familiares, los deseos de los padres, o incluso desacuerdos sobre el futuro de una relación pueden ser fuerzas muy poderosas. Si uno de ellos se enteró de algo relacionado con la familia del otro que era inaceptable, o que ponía en duda la viabilidad de su relación a largo plazo, eso podría explicar un punto de quiebre tan drástico. Otra línea de especulación apunta a aspectos profesionales. En la industria del entretenimiento, los contratos, los acuerdos, las oportunidades que surgen de la noche a la mañana, pueden crear tensiones significativas. Podría ser que uno de ellos tuviera un acuerdo secreto con otro proyecto, o una oferta que no podía rechazar, y que esta información salió a la luz en esa llamada. Si se trataba de una incompatibilidad de agendas a gran escala, o de proyectos que pondrían en riesgo la proyección de ambos, una llamada reveladora podría ser el principio del fin. Imaginen que uno de ellos recibió una propuesta para protagonizar una película en Hollywood, pero esto significaba un compromiso de años que haría imposible mantener la relación. La revelación de esa propuesta, o la forma en que fue manejada, podría ser el secreto. Pero, ¿y si el secreto es aún más personal? Algo que tenga que ver con sus aspiraciones más profundas, sus miedos, o incluso sus visiones de la vida que eran fundamentalmente diferentes. Quizás en esa llamada, uno de ellos se dio cuenta de que sus caminos vitales se habían bifurcado de manera irreconciliable. Un secreto sobre sus verdaderos deseos, sobre lo que realmente buscaban en la vida, o sobre sus compromisos con otros aspectos de su existencia, podría haber sido el golpe de gracia. El título menciona a la llamada final. Esto evoca una escena dramática, un momento de confrontación o revelación telefónica. Piensen en las películas. A menudo una llamada telefónica es el punto álgido de la tensión. Una llamada donde se dice lo que no se puede decir cara a cara, o donde la distancia física agudiza la intensidad emocional. Si esta llamada fue realmente el catalizador, significa que hubo una comunicación que rompió puentes de manera definitiva. ¿Y el secreto que lo hace tan poderoso? Un secreto es algo oculto, algo que al ser revelado, cambia la percepción de la realidad. Si este secreto afectó la percepción que Kerem y Ande tenían el uno del otro, o de su situación, entonces su impacto sería incalculable. Podría ser un secreto que afectó su confianza mutua, su respeto, o incluso su amor. Por ejemplo, si uno de ellos descubre que el otro ha estado ocultando información crucial sobre su pasado, o sobre sus intenciones, la confianza se desmoronaría. Ahora es importante recordar que todo esto son especulaciones, teorías de fans, y análisis basados en fragmentos de información y observaciones. No tenemos la verdad absoluta. Pero la belleza de estas historias es precisamente la intriga que generan, el debate que suscitan. Y es en esa intriga donde encontramos material para nuestro análisis. Consideremos el impacto en sus carreras. Tras Senkalkapm, ambos han tomado rumbos diferentes. Ande ha lanzado su propia marca, ha participado en proyectos internacionales y ha mostrado una madurez profesional impresionante. Kerem, por su parte, ha continuado explorando proyectos que le interesan, aunque ha sido más vocal sobre la dificultad de la industria y la importancia de la autenticidad. Si este secreto o esta llamada final les obligó a reevaluar sus prioridades, a liberarse de ciertas expectativas o a buscar un camino más independiente, entonces se puede decir, con razón, que cambió sus vidas. Quizás la llamada reveló que la percepción pública de su relación, esa imagen idílica que los fans adoraban, era, en parte, una ilusión. Y que la realidad subyacente, el secreto que se ocultaba, era algo que ya no podían ignorar. Esto podría haber llevado a ambos a tomar la difícil decisión de separar sus caminos, para poder encontrar la felicidad y la autenticidad individualmente. El título también tiene un toque poético, la llamada final. No es solo una llamada, es la llamada final. Sugiere que fue la última vez que intentaron resolver algo, o la última comunicación antes de un cierre definitivo. Y este cierre, al estar ligado a un secreto,
le otorga una carga emocional inmensa. Pensemos en las reacciones de los fans. La comunidad que apoyaba a Kerem y Ande es enorme y muy apasionada. La noticia de su separación fue un golpe para muchos, y la especulación sobre las razones siempre ha estado presente. Si esta teoría de la llamada final y el secreto resuena tanto, es porque ofrece una explicación, aunque sea hipotética, a la abrupta ruptura de una pareja que parecía destinada a estar junta. Podríamos imaginar la escena: una noche, quizás después de un evento público, o en medio de una gira promocional, uno de ellos coge el teléfono. La conversación empieza con aparente calma, pero la tensión aumenta. Se revelan hechos, verdades ocultas, planes que se contraponen irremediablemente. Y en ese instante se rompe algo. Una conexión, una esperanza, una ilusión. Esa llamada se convierte en el punto de no retorno, el evento que marca el principio de sus caminos separados. ¿Y el secreto que lo hace tan definitorio? Quizás el secreto estaba relacionado con la verdadera naturaleza de sus sentimientos, o con compromisos previos que uno de ellos había asumido y que nunca reveló por completo. O tal vez el secreto era algo que uno de ellos descubrió sobre el otro, algo que cambió para siempre su forma de verlo. Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa ambigüedad la que alimenta nuestra imaginación y nos mantiene enganchados a esta historia. En resumen, hemos explorado la fascinante premisa de la llamada final de Kerem y Ande, un secreto que cambió sus vidas. Hemos desgranado la posible naturaleza de ese secreto, desde incompatibilidades profesionales hasta revelaciones personales, y cómo una llamada telefónica podría haber sido el detonante que alteró el curso de sus existencias. Hemos considerado el impacto en sus carreras y en sus vidas personales, y la forma en que esta teoría resuena con la gran base de fans que admiran a esta carismática pareja. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis tan profundo y lleno de misterio. Ha sido un placer desentrañar estas teorías con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido ese secreto? ¿Cómo imaginan esa llamada final? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su participación es invaluable para nosotros y enriquece nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos detrás de sus estrellas favoritas, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen todas las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.